9. Nutrición para la salud cardiovascular. En mi primer libro y en mis cursos explico cómo debe ser una alimentación estándar óptima para un ser humano medio. Por eso, no voy a entrar en grandes detalles aquí, pero sí que me parece interesante hablar acerca de qué alimentos debemos reducir en nuestra alimentación y cuáles debemos favorecer para tener una correcta salud cardiovascular, haciendo especial mención a los alimentos que mejoran nuestra fisiología lipídica, ya sea reduciendo las LDL oxidadas o mejorando el patrón de nuestras lipoproteínas, haciéndolas más grandes y esponjosas. 9.1. Alimentos que hay que evitar. 9.1.1 El azúcar y los carbohidratos refinados. Uno de los principales causantes de enfermedades cardiovasculares es el consumo excesivo de azúcares provenientes principalmente del azúcar blanco e hidratos de carbono refinados. Por desgracia, su consumo está altamente normalizado. Sinceramente, no sé en qué momento nuestra especie empezó a creer que comer productos diseñados por el humano, nunca antes presentes en nuestra historia evolutiva, era más saludable que comer carne, huevos, marisco o pescado. Lo que está claro es que cada vez somos más frágiles y tenemos peor salud, cada vez enfermamos antes y vivimos peor nuestros últimos años. La manipulación alimentaria ha sido tan heavy que la base nutricional para los humanos del siglo XXI está basada en hidratos de carbono refinados e incluso se recomienda el consumo de azúcar como algo normal, incluida en la pirámide nutricional cerca de la carne. Algunas organizaciones de la salud promulgan, y en la carrera de nutrición enseñan y defienden, que se puede consumir hasta un 10% de la ingesta calórica total proveniente del azúcar de mesa, lo que equivale a aproximadamente 50 gramos diarios para una persona con un consumo de 2000 kcal/día. Sin embargo, la realidad es muy diferente, no deberías consumir azúcar de mesa como algo rutinario. Entiendo que todos tenemos nuestros momentos y que la vida está para disfrutarla, porque no vamos a tomar de vez en cuando una buena tarta de queso. Pero no podemos normalizar el consumo de azúcar de mesa como algo diario. Un dato terrible es que nuestros ancestros cazadores-recolectores tomaban de media unos 2 kg de azúcar al año, proveniente principalmente de fuentes naturales como frutas, vegetales y miel, fuentes limitadas y estacionales. Actualmente, en algunos países desarrollados, el consumo de azúcar por persona y año puede llegar a los 100 kilogramos y principalmente proveniente de alimentos procesados artificiales. Los hidratos de carbono refinados son alimentos altamente procesados que han sido despojados de la mayor parte de su salvado, su germen y sus nutrientes. Por lo tanto, los hidratos de carbono refinados son especialmente el endospermo del cereal, una parte con gran concentración de carbohidratos. Como resultado, tenemos un producto con una densidad nutricional muy pequeña, un alimento que no sacia y con una biodisponibilidad muy alta de sus azúcares. En este grupo podríamos poner la pasta, el arroz blanco, la avena en copos, cereales del desayuno, las harinas refinadas con las que se hacen panes, galletas, bollos, etc. Son productos, no alimentos, y, por supuesto,
nunca antes en nuestra historia evolutiva los habíamos consumido. Tienen una respuesta glucémica muy similar al azúcar. Pues nos generan una montaña rusa en la glucemia de nuestro cuerpo con altibajos de energía que destrozan nuestro metabolismo. Nos llevan a la glucodependencia, alejándonos así de la flexibilidad metabólica, y nos hacen enfermar. En mi primer libro, Nutrición Evolutiva, escribí cómo el abuso del azúcar y los hidratos de carbono refinados nos empuja a la resistencia a la insulina, que es el resultado de un metabolismo glucodependiente. Pero esto no queda aquí, también nos llevan a la inflamación, la hipertensión, la obesidad, altos niveles de glicación en el organismo, un desajuste en el perfil lipídico con un aumento de triglicéridos, remanentes de colesterol y un descenso de las HDL. Los hidratos de carbono refinados y el azúcar de mesa no son comida de humanos y son causantes de multitud de enfermedades, especialmente cardiovasculares. Las organizaciones e instituciones relacionadas con la nutrición y la salud, a pesar de ver que siguen aumentando exponencialmente las personas con resistencia a la insulina, diabetes tipo 2 y obesas, siguen defendiendo que la base alimentaria de los humanos deben ser los hidratos de carbono cuando nunca en nuestra historia evolutiva había sido así. ¿Qué crees que comían nuestros ancestros Homo sapiens hace 40.000 años? Antes de la llegada de la agricultura y la selección artificial impulsada por el hombre que hizo que los vegetales aumentaran su tamaño exponencialmente. Pues la respuesta es que comían grandes animales como los mamuts, que se extinguieron principalmente porque fueron la base alimentaria de los humanos por ser fáciles de cazar y dar de comer al clan durante días. Una aclaración sobre la selección artificial y el alto consumo de carbohidratos moderno. La selección artificial o cría selectiva es el proceso por el cual el ser humano deliberadamente selecciona ciertos atributos que le interesan en plantas, animales u otros organismos y promueven la reproducción de individuos que exhiben esas características. A través de la cría selectiva, los humanos han podido modificar genéticamente los vegetales, sin meter mano directamente en el ADN. De hecho, los vegetales actuales poco o nada tienen que ver con sus ancestros. Por ejemplo, el maíz moderno se estima que ha aumentado por lo menos 10 veces su tamaño en comparación con su especie más ancestral, la sandía. Ha aumentado su tamaño incluso en 200 veces, el tomate es 100 veces más grande, el arroz 80 veces más, la patata actual puede llegar a pesar 300 o 500 gramos, cuando la ancestral pesaba de 10 a 30 gramos. Y así. Con la gran mayoría de los tubérculos, frutas, cereales y legumbres. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues lo mismo que afirmaba unas líneas antes, nunca en nuestra historia evolutiva habíamos tomado tantos carbohidratos. Y con esto no quiero decir que no haya que comer carbohidratos, sino que hay que comerlos en su justa medida y esta no es comerse 5 frutas diarias. Recuerda que nuestros ancestros Homo sapiens acabaron con la gran parte de la megafauna del planeta. En nuestra dieta siempre ha habido grasa y proteína animal en grandes cantidades. El Homo sapiens ha sido altamente carnívoro la mayor parte de su tiempo. Por ende, su base alimentaria era la grasa y la proteína animal. No los
carbohidratos. Aquí tienes una de las claves para tener una correcta salud cardiovascular: dejar de tener miedo a las grasas que da la naturaleza. A las que sí que tienes que temer es a las grasas industriales, de las cuales hablaremos ahora. 9.1.2 Evita el exceso de omega 6. Tenemos alrededor de 37,2 billones de células en el organismo. Estas son la base de la vida, ya que constituyen la unidad básica de la organización de los seres vivos, incluida la unidad genética. Las células de nuestro organismo están rodeadas de una membrana compuesta principalmente de ácidos grasos, de ahí mi afirmación de que somos seres lipófilos. Esta membrana permite que los nutrientes ingresen dentro de las células y que los elementos tóxicos o de desecho sean eliminados con eficacia y rapidez. La membrana que rodea la célula necesita estar saludable y tener fluidez para poder funcionar adecuadamente. Las células que no están rodeadas por una membrana saludable pierden la habilidad de retener agua y otros nutrientes vitales para su funcionamiento, volviéndose disfuncionales. También pierden la habilidad para comunicarse con otras células. Es de vital importancia cuidar esta bicapa lipídica de nuestras células. Los ácidos grasos que ingerimos con los alimentos ingresan a las membranas de las células y, según el tipo de ácido graso que consumas, será el tipo de respuesta de la célula y su salud. Los ácidos grasos poliinsaturados, omega 3 y omega 6, son esenciales, ya que el organismo no puede sintetizarlos por sí solo y necesita ingerirlos con la dieta. Estos son de vital relevancia para el correcto funcionamiento de nuestras células y es importante saber que son competitivos a la hora de incorporarse en las membranas de las células. Por lo tanto, si consumes mucha cantidad de un ácido graso poliinsaturado por encima del otro se reflejará en tus células. Los niveles elevados de omega 3, DHA y EPA, en el organismo, es decir, en nuestras células, se asocian con menores niveles de inflamación en el organismo, menor riesgo de enfermedades autoinmunes, cáncer, neurodegenerativas, osteoporosis, y, además, con una mejor salud cardiovascular. 1. Por otro lado, los niveles elevados de omega 6 en el organismo se asocian a todo lo contrario, mayores niveles de inflamación, mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, cáncer y mayores riesgos de enfermedades neurodegenerativas. 2. Además, como te he mencionado antes, el omega 6 es competitivo e inhibe la capacidad de captación del omega 3 por parte de las células, pues se coloca él en su lugar. 3. Gráfico 9.1. Mortalidad por enfermedad cardiovascular y concentración de omega 6 en el organismo. En este estudio, los individuos con las proporciones más elevadas en el organismo de omega 6 frente a omega 3 fueron los que tuvieron mayor riesgo de enfermedades coronarias y muerte por todas las causas. Fuente: elaboración propia a partir de Lands, William M. Diets could prevent many diseases. Lipids, 38, 4, 2003, pp 317 a 321. Es importante entender que, de los 3 tipos de omega 3 disponibles en la naturaleza, los de origen animal, DHA y EPA, son los que se incorporan en nuestras células humanas. Es lógico, somos mamíferos estructuralmente.
muy parecidos y, al consumir la carne de otros animales, de sus células. Conseguimos el omega 3 de calidad para incorporarlo a las nuestras. La estructura de los vegetales es diferente y contienen ácido alfa-linolénico. Es cierto que al ala se le atribuyen ciertos beneficios a nivel cognitivo. Pero realmente el omega 3 esencial para nuestro organismo es el DHA y el EPA. La conversión de ALA a DHA y EPA en el organismo es mínima 4. Además, el elevado consumo de omega 6, que es lo que prima en nuestra sociedad moderna y está altamente presente en las fuentes vegetales. Con omega 3, inhibe la conversión del omega 3 de origen vegetal a DHA y EPA, así que peor que peor. Por eso, la linaza o las nueces no son la mejor forma para adquirir omega 3, las mejores fuentes son los alimentos de origen animal como la carne de pasto, especialmente el hígado, los huevos criados en libertad y el pescado pequeño graso 5. Tanto el omega 6 como el omega 3 son esenciales para el correcto funcionamiento del organismo, la clave está en el equilibrio. Al actuar como el yin y el yang, es lógico que en el organismo deban estar en una ratio lo más parecida a 1, es decir, que por cada gramo de omega 6 debes ingerir otro de omega 3. En la sociedad moderna, se acepta como saludable la ratio 4:1 a favor del omega 6. Además, el consumo de ácidos grasos poliinsaturados totales debe estar por debajo del 7% de las grasas totales. Estas son las pautas para conseguir una buena salud. Dicho de esta manera parece súper fácil, pero ¿qué pasa en la sociedad moderna? Pues que el Homo sapiens moderno está manejando de media ratios a favor del omega 6 de alrededor de 20:1 y, en países como en Estados Unidos o la India, puede llegar a colocarse en 40 o 50:1. Esto es altamente preocupante, sabiendo lo que conlleva la colonización del omega 6 en esas cantidades en las membranas de nuestras células del organismo. Gráfico 9.2. Fluctuación de la concentración de omega 6 en el organismo. De 1955 a 2005. En 1955, la concentración de omega 6 en las células de nuestras grasas correspondía a un 7 o 9%, muy similar a la de los chimpancés. En 2008, nuestras células grasas ya estaban compuestas por un 23% de omega 6. Recuerda que cuanto más omega 6, más enfermedad. Fuente, elaboración propia a partir de Guyenet, Stefan J. y Carlson, Susanne, Increasing Adipose Tissue Lineage Acid Fuese Adults in the last half century, Advances in Nutrition, 6, 2015, pp 660. 664. Vuelvo a recordarte que la cantidad de ácidos grasos en las células puede modificarse según la alimentación que lleve el sujeto. Esto es una gran noticia teniendo en cuenta que la cantidad de omega 6 y omega 3 en el organismo juega un papel muy importante en la longevidad y, especialmente, en la protección de nuestra salud cardiovascular. Por ello, voy a darte algunas claves para tener una buena ratio de omega 3 y omega 6. No es tanto incluir un suplemento de omega 3 para equilibrar la ratio de ácidos grasos esenciales como bajar el consumo de omega 6 e incorporar a la alimentación buenas fuentes de omega 3, DHA y EPA. Esto es
Importante entenderlo porque el exceso de ácidos grasos poliinsaturados es perjudicial para la salud y más si están oxidados como la gran mayoría de los suplementos de omega 3. Te facilito algunas claves. No abusar de cereales y legumbres, en su perfil de ácidos grasos por encima del resto de grasas, en cuya composición predomina el omega 6. Recomiendo no abusar para la población. En general, las personas que llevan una alimentación low carb estricta no consumen ni cereales ni legumbres de forma habitual. No abusar de frutos secos y semillas, los cuales contienen una gran cantidad de omega 6 en su composición y un omega 3 de baja calidad. Mi recomendación es un puñado 2 o 3 veces por semana, pero mejor menos. No sobrepasar un puñado diario. 30 gramos aproximadamente. Incluir pescado azul pequeño en pequeñas dosis, como suplementos naturales. Puedes incluir anchoas, boquerones y conservas de calidad en cristal y aceite de oliva virgen extra, que son muy prácticos en la cocina. Incluye marisco al que le puedas quitar la cabeza, allí es donde más se concentran los tóxicos marinos modernos, y cefalópodos, especialmente, sus tentáculos. Ten en cuenta que un mejillón adulto puede llegar a filtrar hasta 75 litros de agua por día o incluso más, dependiendo de las condiciones ambientales y el tamaño del mejillón, y en este tipo de marisco no puedes seleccionar las partes con menos concentración de tóxicos, va todo a la boca. Otro consejo es tomar un suplemento de selenio junto a tu comida rica en alimentos marinos, que es un mineral esencial que actúa como un potente quelante de metales pesados y otros tóxicos. Consume carne de pasto. Un animal que se alimenta de forma evolutivamente correcta, pastando del suelo, bajo el sol, bebiendo agua de río, viviendo con su familia y con una gran actividad física, es un animal que, entre otros nutrientes, adquiere una gran cantidad de omega 3 del pasto que incorpora en sus células y, por lo tanto, la ratio entre omega 3 y omega 6 es saludable. Si se los hincha a piensos ricos en omega 6, el resultado será el contrario 6. No consumir aceites de semillas y legumbres. Aquí incluyo la margarina. Estos aceites, hace aproximadamente 110 años, no existían. Hoy en día, en Estados Unidos, un estadounidense consume un promedio de 5 a 10 cucharadas de aceite de semillas o legumbres al día. Esto corresponde con una media de consumo de 50 gramos diarios, que son 450 calorías y que equivalen a un 22,5% de una dieta estándar de 2000 calorías. En la actualidad, se está consumiendo el doble de cantidad de aceites vegetales que en los años 70, ninguna otra fuente de calorías ha contribuido tanto al aumento de la ingesta calórica total en Estados Unidos entre 1972 014.7 en 2022, el aceite vegetal era el alimento más consumido en el mundo. Después del arroz y el trigo, y, por ende, se produce más aceite vegetal a nivel mundial que aves, carne de res, queso y mantequilla combinados. Estos datos son extrapolables al resto de países industrializados, especialmente en España, donde el
Consumo de aceite de girasol no ha hecho más que crecer en las últimas décadas. Muy usado en restauración colectiva, donde incluyo colegios, comedores de empresa, restaurantes, comida rápida, productos precocinados, procesados y ultraprocesados. Gráfico 9.3. Tendencia en el consumo de calorías diarias en los principales grupos de alimentos. Fuente: elaboración propia a partir de Food Availability, per capita, Data System, USDA. Gráfico 9.4. Consumición global de aceite vegetal. El consumo mundial de aceite vegetal ha aumentado 150 veces desde 1909 y se ha duplicado en los últimos 20 años. Se espera que el consumo siga creciendo exponencialmente. En España, el aceite de semilla refinado de referencia es el de girasol. Fuente: elaboración propia a partir de Oilseeds, World Markets and Trade, USDA. Y Blasbalg. Tania L. et al. Changes in consumption of omega-3 and omega-6 fatty acids in the United States. During the 20th century, The American Journal of Clinical Nutrition, 93, 5, 2011, pp 950 a 960. Nunca en nuestra historia evolutiva nos habíamos expuesto a estos alimentos. Como ya he señalado, hace 110 años prácticamente no existían los aceites vegetales y hoy forman parte de nuestra base alimentaria. Hemos tenido 10.000 años para adaptarnos al consumo de trigo y cereales en general y nuestra epigenética ha sido rápida. Sin embargo, llevamos escasamente 20 años luchando a gran escala con los aceites de semillas y legumbres, un alimento antinatural, totalmente tóxico, cuyo abuso está matando a personas. Para que te hagas una idea de lo antinatural que son los aceites vegetales. Para consumir el equivalente a 5 cucharadas de aceite de girasol, deberías consumir 2.800 pipas. Unas patatas fritas del McDonald's contienen cerca de 15 gramos de aceite de semilla, el equivalente a una cucharada de aceite de girasol, es decir, 560 pipas de girasol. Esta situación se repite con todos los aceites de semillas y legumbres refinados. Industriales. No son naturales, son el resultado de procesos industriales muy severos diseñados por el hombre. Pero ¿qué tienen en su composición estos aceites para que sean tan tóxicos? Principalmente, una gran cantidad de omega-6 y absolutamente nada de omega-3 de calidad, EPA y DHA, todo el que contiene es ALA. Gráfico 9.5. Composición de las grasas / aceites más consumidos en el mundo. Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de composición de alimentos USDA. Veamos algunos estudios sobre los efectos devastadores de los aceites de semillas y legumbres refinados ricos en omega-6. En un estudio realizado en 2013, publicado en la revista BMJ, se dividió a los participantes del mismo en dos grupos. Ambos consumirían la misma cantidad de grasa y aceite. El primer grupo lo haría principalmente con grasas vegetales como el aceite de cártamo y la margarina, mientras que el segundo grupo lo haría de fuentes como el aceite de oliva y la mantequilla. Los demás aspectos de su dieta y su estilo de vida seguirían igual. Después de 7 años de seguimiento, el primer grupo, el que consumía sus
Grasas principalmente de aceites vegetales refinados, tenía una tasa de muerte un 62% mayor en comparación con el segundo grupo 8. Otro estudio publicado en la misma revista en 2016 que reevaluaba los datos del estudio, Minnesota Coronary Experiment, determinó que los participantes que aumentaron su consumo de aceite de maíz y margarina tuvieron un 86% más de ataques cardíacos. 9. En el mundo, 196 millones de personas sufren degeneración macular, una causa irreversible de pérdida de la vista, en la cual la parte trasera de ojo, retina, se atrofia. Esta zona es muy rica en omega 3 DHA y perder un equilibrio en ácidos grasos esenciales sería nefasto para la salud ocular. Por eso, muchos estudios señalan los aceites de semillas como uno de los mayores contribuyentes de esta epidemia global. 10. El exceso de omega 6 en la dieta también se ha vinculado con el Alzheimer. 11. Cáncer. 12. Obesidad y diabetes. 13. Enfermedades autoinmunes. 14. Depresión, 15. Entre otras muchas patologías. Por lo tanto, una de las claves de la salud cardiovascular es mantener una buena ratio de ácidos grasos esenciales en tu organismo. Toma las mejores decisiones y si, aún así, no llegas a tus requerimientos de omega 3 de calidad, DHA y EPA, por los motivos que sean, puedes consumir un suplemento de calidad con el sello IFOS y con algún antioxidante potente, como es la vitamina E. 9.1.3 Elimina las grasas trans. Las grasas trans se encuentran en alimentos industrializados que han sido sometidos a hidrogenación, como, por ejemplo, la margarina, las patatas y snacks fritos, productos de panadería comercial, comida rápida, etc. El proceso de hidrogenación convierte el aceite líquido a temperatura ambiente en una grasa sólida añadiendo hidrógenos. Un ejemplo de esto es la margarina, un producto totalmente tóxico para el humano. Estos hidrógenos no se añaden en la misma posición de la cadena de carbonos, posición cis, como sucede en las grasas normalmente saturadas, sino que lo hacen en los lados alternos de la cadena, atravesados, en disposición trans. Así se obtienen grasas y aceites para freír, que aguantan más ciclos y se oxidan menos. Como resultado, los productos bañados en estas grasas mejoran su perdurabilidad y sus propiedades organolépticas. Todo esto a un bajo coste para las empresas. Este proceso sirve para incrementar el tiempo de vida útil de los alimentos, pues la hidrogenación de sus aceites hace que los alimentos no se enrancien y puedan permanecer meses en el stock de los supermercados, sin afectar a sus propiedades organolépticas. Hay una historia totalmente cierta alrededor de las patatas del McDonald's. Se dice que sus productos no se ponen malos con el paso de las décadas. Este era el titular de una noticia reciente: una pareja encuentra unas patatas fritas de McDonald's de los años 50 a medio comer y muy bien conservadas incrustadas en la pared del baño de su casa mientras la reformaban. Sin duda, obra de unos albañiles muy graciosos, pero, gracias a ellos, podemos ver el milagro de las grasas trans. Visto así, podría ser incluso una buena idea para alargar la vida útil de los alimentos, pero la
evidencia científica alrededor del efecto de las grasas trans en el organismo. Es muy tajante, es tóxica. Las grasas trans también se pueden formar cuando los aceites vegetales se calientan a altas temperaturas y con el aumento de los ciclos del aceite 16 así que, aunque en los ingredientes de los alimentos procesados con aceites vegetales refinados no figure la frase, contiene grasas trans, es muy probable que haya cierta cantidad. Debes tener en cuenta que, en los alimentos industriales precocinados, procesados, ultraprocesados, en muchos comedores de colegio, restaurantes y bares, especialmente, de comida rápida, aunque, en general, en la gran mayoría, suelen reusar el mismo aceite vegetal muchas veces, para freír o simplemente cocinar el alimento, antes de cambiarlo. En España, se usa mucho el aceite de girasol y cada vez está más presente dado el alto precio del aceite de oliva. Muchas veces, como te he mencionado anteriormente, suelen sobrepasar los límites de oxidación de los aceites vegetales que usan para freír. Uno de los pocos aspectos donde todos los profesionales de la salud estamos de acuerdo es del impacto nocivo de las grasas trans en la salud. Son veneno. En un metaanálisis de 4 estudios que implicaban a casi 140.000 sujetos, se asoció que, por cada aumento del 2% en la energía que procedía de los ácidos grasos trans, se aumentaba un 23% en la incidencia de la enfermedad cardíaca coronaria 17. Además, las grasas trans se han vinculado con el cáncer y con problemas en el correcto funcionamiento cognitivo. El organismo ve las grasas trans como grasas normales, no entiende que el ser humano pueda hacer estos cambios en la naturaleza de las cosas, y las incorpora a las membranas celulares, esperando que funcionen como grasas normales. Pero no. Funcionan como estas y provocan una disfuncionalidad celular y la pérdida de la comunicación entre las células. Esto puede llevar a que las células del cuerpo no realicen correctamente sus funciones vitales y provocar desajustes en el sistema inmunológico, los procesos de homeostasis del organismo y otros mecanismos esenciales para la óptima salud. También pueden llevar a mutaciones en el ARN y el ADN, aumentando el riesgo de padecer cáncer. Si las células que incorporan esas grasas trans artificiales son cerebrales, no van a poder realizar sus correctas funciones cognitivas 18. No existe un consumo seguro de ácidos grasos trans, razón por la que hay que tener mucho cuidado al elegir dónde comer fuera de casa. Debes evitar por completo los establecimientos de comida rápida y preguntar con qué grasa cocinan en los restaurantes a los que vayas. Sí, normalicemos este hecho, si vas a pagar calidad, que así sea. También debes evitar comer alimentos industriales precocinados, procesados y, sobre todo, ultraprocesados. Siempre elige alimentos reales de la mayor calidad posible. Y procésalos tú en casa. Y, por favor, no tomes margarina. Durante muchos años se ha intentado colar la margarina como un producto vegetal saludable, pero la realidad es que contiene grandes cantidades de grasas trans, si no, sería líquida a temperatura ambiente, y omega 6. La margarina es otro crimen contra la salud.
Por desgracia, todavía hay mucha gente que ve como saludable los aceites de semillas, legumbres y la margarina. Queda mucho trabajo para recuperar un buen concepto de alimentación y así potenciar la salud de la población mundial. 9. Alimentos que hay que comer. La alimentación predilecta del ser humano es una alimentación baja en carbohidratos y rica en proteína y grasa animal. Una alimentación que estimula procesos antiinflamatorios y que reduce los procesos de glicación en el organismo. Figura 9.1. La pirámide evolutivamente correcta. Fuente, copyright Salomart. La base de este tipo de alimentación son los alimentos de origen animal. Después, en escalones superiores, encontraríamos vegetales como grasas. Vegetales, aceitunas, coco, aguacate, frutos secos, vegetales de bajo índice glucémico, tubérculos, raíces y frutas. También sería importante el consumo de electrolitos en forma de agua de mar y sal de calidad para estar bien hidratados. Y, aunque a muchas personas le cueste entenderlo, también son importantes algunos suplementos de nutrientes esenciales que escasean en la naturaleza por los modelos de superproducción y el estrés hídrico de la sociedad moderna como, por ejemplo, la vitamina C, el magnesio, el potasio y, en algunos casos, el omega 3 de calidad, DHA y EPA de origen animal. La alimentación baja en carbohidratos, especialmente, la alimentación cetogénica, es cardioprotectora por diferentes motivos. 1. Reduce los niveles de insulina en sangre a una situación más acorde con nuestro metabolismo. Un signo de flexibilidad metabólica que resulta en una mejor salud cardiovascular. Como dato curioso, antes de la llegada de la insulina endógena en los años 20, las personas con diabetes mellitus tipo 1, insulinodependientes, se enfrentaban a una situación crítica y tenían una esperanza de vida muy corta. Una de las terapias más comunes y efectivas en ese momento era una dieta muy baja en carbohidratos, para minimizar la necesidad de insulina y así controlar los niveles de glucosa en sangre. Con esta alimentación, lograban prolongar la vida de los pacientes y reducir algunos síntomas de la diabetes. Hoy en día, para un diabético tipo I2, la alimentación baja en carbohidratos debería ser el abordaje dietoterápico predilecto, ya que, gracias a esta, se necesita mucha menor cantidad de insulina u otros medicamentos para el control de la glucemia, comparada con cualquier otro enfoque terapéutico para manejar la diabetes 19. 20. Incluso en algunas personas con diabetes tipo 2, se ha observado que la alimentación baja en carbohidratos es un método eficaz para lograr la remisión de la enfermedad 21. 2. Mejora la tensión arterial. Las dietas bajas en carbohidratos son una de las mejores formas, junto al deporte, de reducir la tensión arterial. De hecho, en mi consulta, muchas personas que estaban tomando medicación han conseguido, mediante esta alimentación y otros cambios en su día a día, reducir e incluso eliminar el medicamento antihipertensivo. Uno de los principales mecanismos para ello es mantener unos niveles normales de insulina en sangre. Los problemas con la tensión arterial no son derivados de la sal, sino que son un problema de resistencia a la
Insulina derivada del sedentarismo y una mala alimentación. La insulina retiene agua y electrolitos como el sodio a nivel renal, y sus niveles altos y crónicos en el tiempo favorecen el endurecimiento de las arterias y la presencia de microgrietas en la pared vascular. Nunca fue la sal, los culpables fueron el azúcar y las harinas refinadas. En un metaanálisis observaron los beneficios de una alimentación baja en carbohidratos sobre un total de 1.141 pacientes obesos. Se analizaron varios factores de riesgo cardiovascular y todos los parámetros observados mejoraron. Peso, índice de masa corporal, circunferencia abdominal. Triglicéridos, glucosa en ayunas, hemoglobina glicada, insulina en ayunas, proteína C reactiva, colesterol HDL, y también mejoró su tensión arterial, tanto la sistólica, bajó 4,8 mmHg, como la diastólica, bajó 3,1 mmHg, 22. 3. Aumenta las HDL y reduce los triglicéridos. En un estudio experimental que duró 12 semanas con 40 sujetos con alto riesgo de enfermedades cardiovasculares, se observó que, con una alimentación baja en carbohidratos, se redujeron consistentemente las concentraciones de glucosa, 12%, e insulina, 50%, sensibilidad a la insulina, 55%, pérdida de peso, 10%, disminución de adiposidad, 14%, y se dieron respuestas más favorables de triacilglicerol. TAG, 51%, HDLC, 13%, y relación colesterol total barra HDLC, 14%. Además de estos marcadores, los sujetos con una alimentación baja en carbohidratos mostraron respuestas más favorables a indicadores alternativos de riesgo cardiovascular, lipemia postprandial, 47%, relación ApoB/ApoA, 16%, y distribución de partículas LDL. A pesar de una ingesta 3 veces mayor de grasas saturadas en la dieta durante la CRD, los ácidos grasos saturados en triglicéridos y los remanentes de colesterol disminuyeron significativamente. Como ya he explicado anteriormente, el aumento de los triglicéridos es un problema de exceso de carbohidrato, a menudo con falta de actividad física. 23. 4. Menores niveles de inflamación vascular. La flexibilidad metabólica te lleva a utilizar grasa como sustrato energético, es decir, cuerpos cetónicos. Estos tienen propiedades antiinflamatorias, por ejemplo, al inhibir la activación del inflamasoma NLRP3, una parte clave del sistema inmunológico que promueve la inflamación. También está comprobado que reducen el estrés oxidativo y, por lo tanto, la producción de las especies reactivas al oxígeno, ROS. En un estudio experimental aleatorizado con 40 personas con sobrepeso y dislipemia aterogénica, triglicéridos elevados entre 150 y 500 mg/dl y HDL inferior a 40 mg/dl, el grupo con una alimentación baja en carbohidratos mejoró numerosos marcadores de inflamación, entre ellos, la interleucina 8, el factor alfa de necrosis tumoral,
el factor de crecimiento del endotelio vascular, el interferón C, el factor de crecimiento epidérmico, la proteína quimiotáctica de monocitos. La molécula 1 de adhesión intracelular 1, la molécula 1 de adhesión vascular celular y el factor nuclear kappa B. También disminuye la proteína C reactiva ultrasensible, que, como ya deberías saber, es un marcador de riesgo de enfermedades cardiovasculares 24. Esta alimentación lleva a menores niveles de glicación, inflamación y estrés oxidativo con un sistema lipídico más eficaz y, por ende, a un menor riesgo de modificación de lipoproteínas y un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Como debería ser la alimentación de un Homo sapiens en la actualidad está bien defendido en mi primer libro y explicado de forma práctica en mi curso, Nutrición Evolutiva de 0 a 100. En este libro quiero centrarme en describir ciertos alimentos que mejoran nuestro perfil lipídico al reducir las lipoproteínas oxidadas y mejorar el patrón de nuestras lipoproteínas, favoreciendo un tamaño más grande y esponjoso. Pero, antes de empezar, me gustaría mostrar un gráfico que debería hacerte reflexionar. Gráfico 9.6. Consumo de grasa saturada, colesterol y sodio en Estados Unidos, 1970 a 2010. Fuente, elaboración propia a partir de Food Availability, per capita, Data System, USDA. El gráfico 9.6 muestra el consumo de grasa saturada, colesterol y sodio desde 1970 hasta 2010 en Estados Unidos. Podemos observar que incluso sigue una tendencia descendente con el paso de los años, mientras que las enfermedades que se relacionan con su consumo no dejan de crecer exponencialmente. La creencia popular es que el sodio, las grasas saturadas y el colesterol dietético son los causantes de las enfermedades cardiovasculares, pero, como podemos observar, seguimos consumiendo las mismas cantidades que hace 50 años y las enfermedades cardiovasculares no han dejado de crecer exponencialmente desde los años 70, cuando comienza la nueva era de la nutrición humana con la satanización de nutrientes ancestrales y el impulso de productos modernos. Nunca fueron las grasas o la sal. 9.2.1 Alimentos cardioprotectores. Bayas. Las bayas como los arándanos, las frambuesas, las fresas o las moras son las frutas que más se parecen a las ancestrales, pequeñas, con pocos azúcares simples, mucha fibra, gran densidad nutricional y un bajo índice glucémico. Además, se ha comprobado que son cardioprotectoras. 25. Tienen un gran poder antioxidante al ser ricas en antocianinas y vitamina C. Estos compuestos neutralizan los radicales libres y reducen el estrés oxidativo, reduciendo el riesgo de la oxidación de las LDL. Estos compuestos antioxidantes reducen la peroxidación lipídica y reduciendo las LDL oxidadas. Las bayas pueden modificar el perfil de las lipoproteínas, aumentando la proporción de partículas de LDL grandes y menos densas, que son menos propensas a causar aterosclerosis. También aumentan los niveles de HDL. Además, tienen efectos antiinflamatorios al reducir las citoquinas proinflamatorias gracias a sus compuestos bioactivos como el TNF, IL-1 y IL-6.
Menos inflamación significa menos daño a las paredes arteriales y menor riesgo de formación de placas. Por último, tienen efectos antitrombóticos al inhibir la agregación plaquetaria y al tener efectos vasodilatadores aumentando la producción de óxido nítrico NO. Cúrcuma. La cúrcuma contiene un compuesto activo de gran valor que es la curcumina, que ha sido ampliamente estudiada por sus beneficios para la salud cardiovascular. 26,27. La curcumina es un potente antioxidante que neutraliza los radicales libres y reduce el estrés oxidativo en el cuerpo. Esto ayuda a prevenir la oxidación del colesterol LDL. Además, la curcumina aumenta la actividad de enzimas antioxidantes endógenas como la superóxido dismutasa, SOD, la catalasa y la glutatión peroxidasa. Estas enzimas protegen las lipoproteínas de la oxidación y mantienen la integridad de las paredes arteriales. La curcumina es mundialmente conocida por sus propiedades antiinflamatorias al inhibir la actividad de varias moléculas proinflamatorias, como las citocinas, TNF, IL-1, IL-6, las prostaglandinas y el factor nuclear kappa B, NFB. La curcumina tiene propiedades antitrombóticas que inhiben la agregación plaquetaria y reducen el riesgo de formación de coágulos. Esto ayuda a prevenir eventos cardiovasculares como infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares. Es recomendable acompañar la cúrcuma con pimienta. La curcumina tiene una biodisponibilidad baja, lo que significa que el cuerpo no la absorbe bien cuando se consume sola. La pimienta negra contiene un compuesto llamado piperina que puede aumentar significativamente la absorción de la curcumina. Jengibre. El jengibre es una planta que se ha utilizado durante miles de años en la medicina tradicional. Tiene multitud de beneficios para la salud, entre ellos la mejora de la salud cardiovascular. 28. Contiene gran cantidad de antioxidantes como el gingerol, que nos ayuda a neutralizar los radicales libres. Además, puede aumentar la actividad de enzimas antioxidantes endógenas, como la superóxido dismutasa y la glutatión peroxidasa, que protegen el sistema cardiovascular del estrés oxidativo. Tiene una potente acción antiinflamatoria gracias a algunos de sus compuestos bioactivos como los gingeroles y los sogaoles, que inhiben la producción de citoquinas proinflamatorias, como la interleucina 6, IL-6, y el factor de necrosis tumoral alfa, TNF. Además, estos compuestos presentes en el jengibre inhiben las enzimas ciclooxigenasa y lipooxigenasa, reduciendo así la producción de prostaglandinas y leucotrienos proinflamatorios. Inhibe la agregación plaquetaria. Actúa como vasodilatador y reduce la viscosidad de la sangre, mejorando la circulación y reduciendo el riesgo de eventos trombóticos. A mí, personalmente, me gusta comer algunos trozos crudos antes de algunas comidas, sobre todo, las que vayan a ser de peor digestión, ya que el jengibre, además de potenciar nuestra salud cardiovascular, es un gran aliado para nuestras digestiones. Grasas monoinsaturadas, tocino, tuétano, aceite de oliva, aceitunas y aguacate ecos. Lo primero y más importante, la grasa saturada no obstruye las arterias y no
Aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares 29. Esto se ha visto en varios estudios. Una revisión sistemática y metaanálisis publicada en 2015 en British Medical Journal no mostró ninguna asociación entre el consumo de grasa saturada y la muerte por cualquier causa. Enfermedad cardíaca, mortalidad de origen cardiovascular, infarto cerebral isquémico o diabetes tipo febrero de 1930. En una revisión sistemática, metaanálisis y metaregresión con 7.150 pacientes, se observó que, en la prevención secundaria de la enfermedad cardíaca, personas con un evento cardiovascular previo, tipo infarto angina, no hay ningún beneficio en la reducción de la grasa, incluida la grasa saturada, ni en el infarto de miocardio, ni en la mortalidad cardiovascular, ni en la mortalidad por cualquier causa 31. En otro estudio en mujeres posmenopáusicas con enfermedad cardíaca, una mayor ingesta de grasa saturada se asoció con una menor progresión de su aterosclerosis, mientras que una mayor ingesta de carbohidratos y de aceites poliinsaturados, semillas y legumbres, sí que se asociaron a mayor progresión de su enfermedad 32. Es importante entender que el exceso de grasa saturada en la sangre no proviene de la ingesta de grasa saturada dietética, la que ingerimos, sino de una ingesta excesiva de carbohidratos. Esto lleva a la paradójica conclusión de que las grasas saturadas en la dieta no son el problema, más bien, es el consumo excesivo de carbohidratos en relación con la capacidad del individuo para metabolizar la glucosa sin recurrir a la lipogénesis de novo, el proceso por el cual se produce excedente de grasa del exceso de glucosa 33. En un estudio, seleccionaron a hombres y mujeres obesos y, durante 12 semanas, les dieron una alimentación de 1500 kilocalorías, que eran no bien bajas en carbohidratos o bien bajas en grasas. El grupo de bajo nivel de carbohidratos, a pesar de ingerir hasta 3 veces más de grasas saturadas en la dieta que el grupo bajo en grasas, 36 gramos frente a 12 gramos, tuvo una reducción significativa en la proporción y los valores absolutos de grasa en el plasma 34. Y este no es el único estudio, hay intervenciones donde se ha confirmado esta paradoja, confirmando una vez más que el problema no es el consumo de grasa, sino el exceso de azúcares en la dieta 35. Podríamos hablar largo y tendido de las grasas saturadas, pero no en este libro. Lo que sí es importante que entiendas es que las grasas saturadas nunca fueron el problema y que realmente son un nutriente ancestral que nos ha acompañado durante millones de años y forma parte de la base alimentaria óptima para el ser humano compuesta por alimentos de origen animal. Por otro lado, es importante asimismo destacar que el consumo de grasa monoinsaturada también ha estado muy presente en nuestra alimentación en los últimos miles de años. Las fuentes más estrictas de grasa monoinsaturada son las aceitunas, los aguacates y sus derivados. Después, el tuétano y el tocino de cerdo de animales criados de una forma evolutivamente correcta también son una buena fuente de esta grasa. Los frutos grasos tienen gran cantidad de antioxidantes que nos van a ayudar a reducir la modificación de lipoproteínas. Por otro lado, la grasa monoinsaturada reduce la inflamación endotelial y aumenta la
Biodisponibilidad del óxido nítrico, al mejorar la vasodilatación. A través de diferentes mecanismos de mejora de la presión arterial, la grasa monoinsaturada puede reducir la tendencia de las plaquetas a agregarse y formar coágulos, disminuyendo así el riesgo de eventos trombóticos, como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares y, por último, también regula los niveles de glucosa en sangre al mejorar la sensibilidad a la insulina. El aceite de oliva virgen extra de extracción en frío es oro líquido y un alimento altamente protector para nuestra salud cardiovascular. Es la grasa más presente en mis comidas. 36. Huevo. Como ya se ha mencionado, el consumo de huevos es totalmente seguro. De hecho, es uno de los alimentos más nutritivos del mundo y no solo no es un problema para la salud cardiovascular, sino que es un alimento que la potencia. Cuantos más huevos comas, mejor será tu salud cardiovascular. Y esto es debido a que, en la yema de huevo, encontramos dos potentes antioxidantes liposolubles, la luteína y la zeaxantina. Estos antioxidantes son carotenoides como los que puedes encontrar en una zanahoria, de ahí el color de la yema. La diferencia es que son liposolubles. Y tienen una biodisponibilidad y una eficacia mucho más elevada en la yema de huevo que las de los vegetales. La luteína y la zeaxantina se han vinculado con numerosos beneficios. 37, 38, 39. Potente antioxidante que fortalece el sistema inmunológico y previene el cáncer. Mejora las capacidades cognitivas como la memoria y la atención. Previene daños oculares y conserva la visión durante el envejecimiento. Nos protege contra la luz artificial, luz azul. Tonifica la piel, disminuye las arrugas y mejora la hidratación de la piel. Por otro lado, el huevo, marino y terrestre, es la principal fuente dietética de colina, un nutriente esencial de la dieta. Se estima que más del 90% de los estadounidenses no alcanza la ingesta diaria recomendada de este nutriente con todo lo que ello supone. El consumo de colina se ha asociado con menor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas y cáncer. 41. Aquí van algunas de sus funciones. El organismo necesita colina para formar y reparar las membranas que rodean las células del organismo. Esencial para la memoria y el estado de ánimo. Favorece la función muscular y ayuda a mejorar la energía mental, el enfoque y la concentración. Está involucrada en la síntesis de diversas hormonas y enzimas, entre las que sobresale la melatonina. Aparte, interviene en el metabolismo de la creatina. Favorece la desintoxicación de productos químicos y sustancias contaminantes. Mejora el metabolismo lipídico reduciendo el riesgo de enfermedad cardiovascular. Regula los niveles de la presión arterial. Importantísimo, reduce la homocisteína. El consumo de huevo, gracias a estos compuestos y, en general, al valor nutricional, se ha demostrado que mejora la salud cardiovascular. En un estudio se demostró que la ingesta de huevo promovía la formación de grandes subclases de LDL y HDL, además de cambiar a los individuos de patrón LDLB al patrón A, menos heterogénico y protector. 42 otros estudios han confirmado este hallazgo, como, por ejemplo,
este ensayo controlado. Aleatorio liderado por Gisela Mutungi con el título, Los huevos modulan. Claramente las subclases de caraotenoides y lipoproteínas plasmáticas en hombres adultos que siguen una dieta restringida en carbohidratos, 43. Lo dicho, más huevos es igual a mejor salud cardiovascular. El consumo de entre 1 y 4 huevos de calidad diarios no va a suponer ningún riesgo para tu salud dentro de una correcta alimentación y con buenos hábitos deportivos. Es importante destacar que muchos de los compuestos de la yema de huevo, como la luteína y la zeaxantina, son termosensibles, de manera que cuanto más cruda, mejor, ya que tendrán más biodisponibilidad y eficacia. Vuelvo a recordar que es importante consumir huevos de calidad, mínimo camperos, óptimo camperos ecológicos. Ajo. El ajo tiene diferentes propiedades que lo convierten en un gran aliado de la salud cardiovascular, 44, 45. Por un lado, tiene propiedades antioxidantes debido a sus compuestos organosulfurados, alicina, S-alilcisteína, y otros antioxidantes, flavonoides y selenio, que ayudan a prevenir la oxidación de las partículas LDL. También promueve la formación de partículas de LDL más grandes y menos densas, que son menos propensas a penetrar en la pared arterial y formar placas. Los compuestos del ajo tienen propiedades antiinflamatorias que pueden reducir la inflamación vascular y, por lo tanto, disminuir el riesgo de formación de placas en las arterias. Mejora la función endotelial mediante el aumento de la producción de óxido nítrico NO, mejorando así la circulación y reduciendo el riesgo de hipertensión arterial. Tiene propiedades antitrombóticas, pues inhibe la agregación plaquetaria y la formación de coágulos sanguíneos. Esto ayuda a prevenir eventos cardiovasculares como infartos y accidentes cerebrovasculares. En resumen, para mí, los 4 pilares para tener buena salud son el control del estrés y la ansiedad, una buena alimentación, el deporte y la naturaleza. De ellos, la alimentación es uno de los pilares más potentes. Si consigues tener una buena relación con los alimentos y comer comida real, ten por seguro que las posibilidades de tener una enfermedad metabólica van a caer en picado. Recuerda las palabras de Hipócrates, que tu medicina sea tu alimento.